Queridos hermanos y hermanas, nuevamente con ustedes para poner a vuestra consideración este video, Los últimos tiempos a la luz de la divina voluntad, segunda parte. Como ya habíamos manifestado en otros videos, ahora vamos a hacer un pequeño resumen para hablar el tema de lo que dejó la Santísima Virgen en Garabandal y que se resumen y que para mí personalmente son los más importantes, estos mensajes sobre el aviso, el milagro y el castigo. Como les había dicho, pues el aviso es una obra de la misericordia de Dios que se va a dar. ¿Para qué? Para que tú tomes conciencia de lo que es tu vida. Y será, como dicen, un juicio anticipado. ¿Qué es el juicio anticipado? Pues es el juicio que vamos a tener cuando nosotros nos vayamos ya a la presencia del Señor, una vez que hayamos fallecido. Entonces ahí, frente al Señor, estaremos como somos, sin ya esconder nada, porque a veces nuestra vida es una mascarada, pero allá no, solos ante el Señor para ver lo que es Él. Todo amor, toda misericordia, toda bondad, pero también para tomar conciencia de lo que no hemos hecho a la voluntad de Dios y cómo le hemos ofendido y cómo hemos sido ingratos. Pero en ese juicio particular, pues ya una vez que hayas pasado esa presencia de Jesús, pues ya no volverás a la tierra, ya tu alma irá, si has hecho la voluntad de Dios, irás al cielo, a gozar ya de las bienaventuranzas, aunque tengas que pagar algunas faltas, algunos errores que has cometido en el purgatorio. Habrá una purga, una purgación, un purgatorio, ¿no? Hasta que llenes de esos vacíos de amor. Es una purificación la que vas a tener en el purgatorio. Y eso, personalmente, creo que pasaremos el 99%, yo creo. No así aquellas almas que vivan del todo en la divina voluntad. Eso le promete Jesús a Luisa en sus escritos, que los que vivan la divina voluntad del todo no pasarán ni siquiera por el purgatorio, irán a gozar, ahora sí, del divino querer a plenitud en el más allá. Entonces, en el aviso, digo, sales de ese éxtasis ante esa presencia. Yo diría, tal vez va a ser una experiencia sobrenatural, verte delante del Señor tal como eres, cómo está tu vida. Entonces, si has tenido una vida buena, cristiana, pues cuando salgas de ese éxtasis vas a tener que ser mejor, porque vas a tomar conciencia ya de que tu bondad, tu cristianismo todavía tiene que ser perfeccionado. Porque nosotros nos creemos buenos, pero ante Dios, pues tenemos muchas deudas que pagar. Como se decía antes en el Padre Nuestro, perdona nuestras deudas. Ahora decimos, perdona nuestras ofensas, pero no. Más son las deudas que le tenemos al Señor, que le debemos al Señor. Tanta ingratitud de tantos bienes que nos da. Meditando los mismos 3 fías que nos dejó Jesús a través de Luisa, el fía de la creación, de la redención y de la santificación. Si conjuntamos eso, ¿cuántos bienes nos ha hecho el Señor al crearnos, al darnos en la creación todos los medios para nuestra vida? La naturaleza, todo lo que ha creado para nosotros. Y nosotros no nos damos cuenta ni siquiera para agradecerle una puesta del sol, un amanecer, una lluvia, un frío, un calor, ver un paisaje, contemplar un mar, un río, las flores, los animalitos, cuánto, y sobre todo mirar a las personas que nos ha dado,
y que están junto a nosotros en el hogar, en el trabajo. En todas partes está el Señor manifestándonos su misericordia y su amor, pero nosotros no nos damos cuenta, por eso somos unos deudores de Él. Entonces, saliendo de este éxtasis en el aviso, pues vamos a tener que ser ahora unos excelentes cristianos. Los que estamos meditando esta divina voluntad y que todavía no somos del todo entregados a vivir lo que nos pide el Señor en estos escritos, pues en el aviso vamos a darnos cuenta de cuántas omisiones que hemos estado entrando y saliendo a la divina voluntad. Unas veces hacemos actos divinos y luego actos humanos. No, ahí nos vamos a dar cuenta de que eso no era lo que te estaba pidiendo en los escritos. Lo que Él pedía es una vida divina, no actos divinos. Claro, esto es difícil, lógicamente, pero unidos a Jesús va a ser posible llevar a efecto esa vida. Inclusive a vivir el mismo evangelio. Cuando nos dice, por ejemplo, que perdonemos a los que nos han ofendido. Y aunque leamos la divina voluntad, leamos las verdades, todavía tenemos esa parte humana del resentimiento, de la falta de perdón. Pues ahí en el aviso vas ahora sí del propio Maestro, que es Jesús, te va a decir, mira, ni mi evangelio vives. Yo te he pedido que hagas esto en mi palabra y no lo cumples. Y dices que vives o que haces la voluntad mía y que lees mis escritos, pero no los llevas a la práctica. Entonces, también para nosotros va a ser una experiencia de mucha iluminación de nuestra conciencia para que tomemos conciencia ya cuando salgamos de ese éxtasis sobrenatural del aviso, para ahora sí dedicarnos con ahínco, con más atención a vivir esa divina voluntad. Entonces sí va a ser también una gran experiencia que vamos a tener los que tratamos de vivir la divina voluntad con los escritos que ha dado Jesús a Luisa. Y lo mismo al pecador, al que tiene una vida desordenada, que le ofende a su esposa, que es irresponsable en su matrimonio, con sus hijos, esos adúlteros, esos que engañan, esos hipócritas, esos irresponsables, esos viciosos, los drogadictos, los que se alimentan solamente del vicio y del pecado. Pues, si es que toman conciencia ahí en esa iluminación, van a dejar esa vida, van a dejar de ofenderle al Señor, porque ahí se van a dar cuenta que todos tus actos pecaminosos eran una ofensa gravísima a Dios. Y tú aquí en este mundo creyendo que no le ofendes al Señor, cuando estás viendo, por ejemplo, una película pornográfica, una película de violencia, ahí vas a darte cuenta de lo que en esos supuestos entretenimientos estabas ofendiendo al Señor. Un mal pensamiento, una mala acción, una falta de caridad al prójimo. Oiga, tantas cosas que va a ser, pero tremenda esa experiencia. Entonces, como digo, a la luz de la divina voluntad, ya el aviso se está dando antes de que este aviso se haga realidad para toda la humanidad. Pero para los que tenemos esa dicha y esa oportunidad de leer los escritos de Luisa Picarreta, digo, antes de esa experiencia que se viene, ya nos está iluminando nuestra conciencia el Señor con los escritos dados por Él a Luisa Picarreta. Cuando leemos las verdades, por ejemplo, a mí, cuántas verdades me ha impactado. Por ejemplo, esto de la crisis que hemos estado viviendo todos, pero de una forma
particular he estado viviendo con esto de la pandemia, con nuestra Fundación Jesús de la Misericordia, con tanto empleado y sin ingresos mayores, sino unas pocas ventas. ¿Qué prueba para mí significó esto? Pero me hizo meditar el Señor que yo debo tomar un atributo divino de su misericordia, de su providencia, de su amor. Y dije, no, es una obra de Jesús y en fe yo le creo a Jesús, a ese Jesús que está en nosotros y con nosotros. Dije, no cierro la librería, no cierro la fundación. Y en una prueba de fe dije, me lanzo a seguir con esta obra, a pesar de todos los problemas económicos. Entonces, miren, si no tenía este recurso divino de los atributos divinos que nos habla el Señor y que nos ha dejado para nosotros, para que lo utilicemos, yo hubiese tenido que cerrar la fundación. Y el efecto, dejaba de evangelizar y 42 familias a la calle. Entonces, por eso digo, qué importante es vivir estos escritos, inclusive antes de que venga el aviso. Ahora, el milagro. El milagro es otra obra de la misericordia del Señor que nos reveló la Santísima Virgen en Garabandal. Y el milagro, haciendo nuevamente un repaso, les había manifestado pues que algunos expertos creen que es la cruz gloriosa, que se va a ver en el cielo, como lo vio Magdalena Amont allá en Dossulé, Francia, una cruz inmensa, que ella la vio en las madrugadas, cuando despedía a su esposo. Él iba a una ensambladora de carros, me parece, o fábrica de carros allá en Francia, y ella se quedaba, después de haberle preparado el desayuno, abría la ventana dándole gracias a Dios por un nuevo día de vida, y ahí se le apareció esa cruz luminosa, inmensa. Y ya después, cuando ya se manifestó, cuando le pidió pues que le permita recibir los mensajes que Jesús tenía para esta cruz gloriosa, pues ahí le dijo que esa cruz era que tenía que elevar la iglesia para ser un detente de toda la purificación que se venía a la tierra y que se va a venir. Pero el obispo de ese entonces, que al comienzo creyó porque, como le dio el párroco el testimonio, el párroco de ahí de Dossulé era como su guía espiritual de Magdalena, y él fue testigo de que algunos mensajes que le dio el Señor sobre la cruz gloriosa lo dio en latín, siendo una mujer de escasa educación, creo que de tercer grado de primaria. Ahí se dio cuenta este párroco de que era verdadera la manifestación del Señor aquí sobre la cruz gloriosa. Pero el obispo dijo, eso es una manifestación humana. Eso de que pida el Señor una cruz tan inmensa es un invento de la vidente. Así es que cerró esas puertas para que ya no se permita recibir más mensajes del Señor. Pero gracias a Dios, haciéndoles un recuento, cuando una puerta se cierra, el Señor abre un portón, se valió de otro instrumento, de Je ne suis rien, yo no soy nada, J-N-E-S-R, y a ella pues también le pidió que colabore con este mensaje que quedó trunco, pero que continuaba pidiendo a los laicos que elevemos cruces gloriosas de la 100ª parte, es decir, de 7 metros con 38 centímetros, pintadas de azul y blanco, que son los colores de la Virgen, como está aquí una
réplica también de otra cruz de 73 centímetros con 8 milímetros. Y qué prodigios que ha hecho esa cruz gloriosa en el mundo. Aquí en el Ecuador tenemos, con la ayuda del Señor, 135 cruces ya gloriosas, cruces de amor de 7 metros con 38 centímetros instalados a nivel nacional en el Ecuador. Bien, eso dicen algunos entendidos en esto, de que puede ser ese milagro la presencia de esa cruz gloriosa en el cielo, como lo vio Magdalena, y que mucha gente va a sentir un impacto. Pero también otros dicen que puede ser la cruz que vio Sor Faustina Kowalska, ese instrumento de la Divina Misericordia, que también le dio un mensaje indicando que vendrá una oscuridad mundial y que ahí aparecerá una cruz, y ahí Jesús en la cruz, y que se deberá salir de sus llagas y de su costado haces de luz que iluminarán al mundo. Entonces mucha gente va a quedar impactado viendo a ese Cristo en la cruz. Y muchos dicen que caerán de rodillas pidiendo perdón. Claro, porque el demonio, con lo que está pasando ahora, se cree el triunfador. Como está la humanidad en contubernio con el demonio, cuánto pecado, cuánta violencia, cuánta injusticia, cuánto odio, cuánta mentira, cuántas leyes contra el Señor, cuántas ofensas al Señor, a la Santísima Virgen María, la persecución que ya se ve con la quema de templos, agresiones a los sacerdotes, asesinatos. Ya el demonio está instalado en la tierra. Por eso mismo es una obra de misericordia, porque el demonio cree que puede llevarse a millones de almas al infierno. Y ahí sí sería una pérdida de Dios, pero no. Él es, ante todo, misericordioso con sus hijos. Y esta va a ser esta segunda obra de misericordia para que solamente al verle a ese Cristo en la cruz, en medio de la oscuridad, que salgan de sus llagas y de su costado una luz inmensa, para que vean la grandeza de Dios y tomes conciencia de lo que es tu pecado. Entonces pedirás perdón. Y ese perdón ya será un anticipo para que el demonio caiga en la derrota, como así pasó cuando moría Cristo en el Calvario. Ustedes recordarán cuando en la película de Mel Gibson, La Pasión, cuando Cristo moría. Al comienzo de la pasión, el demonio se sentía triunfante, como se solazaba, se ve en esa película, el gozo que tenía de verle a Jesús padeciendo, viendo sus 3 caídas, su derramamiento de sangre, su coronación de espinas, los latigazos. Se sentía triunfador, pero no sabían que ese Jesús estaba en esa dolorosa pasión reparando los pecados que nosotros, los humanos, hemos cometido contra el Padre Dios. Entonces digo, cuando el Señor muere, caía del cielo una lágrima del Padre Dios y una explosión. Cuando caía esa gota de sus lágrimas a la tierra, al pie de la cruz de ese Cristo que moría, y el diablo ahí vio su derrota, pegó un grito de desesperación y de derrota, porque sabía que esa muerte era para nuestra salvación. Entonces, así va a ser la experiencia que vamos a tener muchos
cuando le veamos a ese Cristo en medio de la oscuridad, le veamos en la cruz, viendo su amor y su misericordia que por nuestros pecados hizo esa obra de perdón. Entonces el diablo va a sentirse derrotado ya. Pero también hay una tercera versión que dicen que un sacerdote, Luis Andreu, que no creía en las apariciones de Garabandal, se fue al sitio de las apariciones. Y ahí, como la Virgen se manifestó al Padre incrédulo, para que confirme él, como sacerdote, de que las apariciones de la Virgen eran verdaderas. Y entonces cuenta la historia, eso lo narra Luis Eduardo López Padilla, un libro muy hermoso que él ha publicado, María Santísima a la luz del final de los tiempos. Y nosotros también lo tenemos y ha publicado, él generosamente nos dio la autorización para editarlo. Es un libro bien documentado sobre las apariciones de la Virgen y de los últimos tiempos. Y cuenta la historia de que el padre Luis Andreu vio a la Virgen y constató de que eran sus manifestaciones verdaderas. Pero además de eso, cuando él estaba en éxtasis viéndole a la Virgen, vio algo. Y por eso gritó: milagro, milagro, milagro. Salió del éxtasis, se terminó esa manifestación de la Virgen, pero él no reveló qué quería decir esa expresión milagro, milagro, milagro. Y cuenta la historia de que cuando él ya regresaba, me parece, a una ciudad, Soria, me parece, de España, iba en un carrito con amigos y familiares, y en el carro iba gozoso y feliz, porque él mismo había dicho que era el día más hermoso de su vida, el día más grande de su vida. Y era por esto que vio algo y decía milagro, milagro, milagro. Pero sorpresa, viajando en este carro a Soria, en España, murió. Le dio, me parece, un ataque, un infarto, y murió. Y no se supo, se llevó a la tumba ese secreto de qué es lo que vio. Entonces, algunos entendidos, como dicen que ese día fue un jueves que normalmente se hace como un recuento de ese día jueves sacerdotal. Y él era además un amante de la Eucaristía, un fervoroso predicador de la Eucaristía. Y creen algunos de que él vio ese milagro de lo que significa la transustanciación, como al pronunciar las palabras del sacerdote: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Tomad y bebed, este es el cáliz de mi sangre. Entonces, es un milagro realmente. Y dicen, puede ser eso, porque es un milagro que con las especies del pan y del vino, y una vez que pronuncia las palabras del sacerdote, pues ahí está Jesús con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Entonces yo me puse a pensar, ¿y esto qué nos quiere decir a la luz de la divina voluntad? También no tenemos ya un milagro portentoso, cuando Jesús le revela a Luisa lo que es la Santa Eucaristía. Pero nos da una lección, además, de que nosotros podemos ser hostias vivas.
Y el mismo Jesús a Luisa le dice una vez, sácame de esta cárcel, que yo quiero estar en ti y contigo y tú conmigo hacer actos divinos. Cuando tú te conviertes en hostia viva. Y así puedo manifestarme a través de lo que yo te he dado. Y es verdad, hermanos, pensándolo, sin hacer de menos la Santa Eucaristía, Dios nos libre. No. Si precisamente la Santa Eucaristía es un sacramento único, que cuando comulgamos en divina voluntad desde el inicio, para que Jesús ya esté en nosotros. Pero la hostia dura 10, 12 minutos y se va el Señor, porque ya desaparece la hostia, pero queda su gracia. Pero ahí es lo que pide el Señor, que nosotros sigamos con Él, que no se vaya, que le demos acogida y con Él hagamos actos divinos en todas las actividades que nos resta, por ejemplo, en el día. Esto de caminar, si estás con un carro, manejar con Él, si vas a coger una computadora, pues hacer ese trabajo que tal vez, pues Jesús no lo hizo porque era un carpinterito, pero el trabajo es el mismo. Cambia la acción, pero la intención es la misma. La intención de estar con Jesús, haciendo ese trabajo de una computadora ahí. Qué lindo invitarle a teclear con nosotros. En todo, cuando estás comiendo, qué lindo que comas en Él y con Él, para que Él saboree esos sabores que puso en una fruta, en un tubérculo. Entonces Él te dio precisamente esa boca, esos dientes, todo lo que significa la alimentación para que Él saboree contigo lo que creó por amor, esa comida que estás sirviéndote. Y así en todo. Entonces miren cómo podemos nosotros ser un milagro viviente, teniéndole a Jesús en nosotros y nosotros en Él. Ser una sola cosa. Como dice el Evangelio de San Juan, cuando Jesús habla en la última cena, yo en ellos, tú en mí, para que ellos sean uno con nosotros, como tú, Padre, eres uno conmigo. Eso es un milagro grandioso, grandioso. Pero también es necesario aclarar aquí que ya por esto no vamos a dejar de comulgar, porque hay algunos que hablan y son grandes oradores de la divina voluntad, pero dicen, pues no, que ya no hace falta ni la Eucaristía, porque ya con la divina voluntad tenemos todo. No, están equivocados. No, todo lo contrario, para darle gloria al Señor, comulgarle como se merece con todas sus obras. ¿Ya? Así lo hago, así porque me ha enseñado el Señor, ¿no? Con la Trinidad, con el acto único de Dios, qué lindo. Pero ahora, no solamente ese acto interno, sino también los 3 vías externos. La una obra de la Trinidad, con el acto único, ad intra, y ad extra, todo lo que ha dejado el Señor con el fiat de la creación, de la redención y la santificación. Entonces abarca toda esa Eucaristía cuando comulgo, todas las obras. Entonces ahora sí, con ese acto de comulgar estamos dando una gloria a Dios y a todas sus obras. ¡Qué oportunidad mejor que en la Eucaristía! Entonces ya mi comunión es diferente a lo que antes hacía en forma hasta de rutina y siempre con el criterio humano o con la devoción humana y siempre pidiéndole algo.
pidiéndole algo, la oración de la sanguijuela. Voy a comulgar para que me des trabajo, voy a comulgar para que me sanes de este problema de salud. ¿Qué sé yo? Mire, eso es lo que el Señor pide. Claro, porque Él ya en la última cena, ya se comulgó a sí mismo y estableció como era un Dios y que a plenitud vivía el divino querer. Ya dejó esa consagración con sus palabras de la consagración. Para siempre es Eucaristía, para siempre. Sacerdote lo que hace es simplemente tomar esas palabras de la consagración, porque ya dejó en acto, como dice Jesús a Luisa, toda esa consagración. El sacerdote lo que hace es tomar esas palabras de Jesús que dijo en la última cena y hacerle bajar, perdonen la expresión, hacerle bajar, como así lo vio un vidente Sandro de Milán, Italia, como él vio cuando le permitió al Señor ver a un sacerdote que consagraba el pan y el vino, como él vio que descendía en las palabras de la consagración, descendía Jesús con el Padre y el Espíritu Santo y la Virgen María. ¡Qué hermoso esto! Claro, porque inclusive en la sangre, pues ahí, ¿quién más y con propiedad puede decir, tomen y beban, esta es mi sangre también, porque la sangre que le dio la Virgen para su humanidad, ella lo dio. Entonces, este vidente lo vio así y me impactó. Bien, entonces, ¿por qué quiere accidentes más nobles del Señor cuando comulgamos? Porque la hostia que está hecha de pan es un accidente y el vino es un accidente que se transforman, sí, con las palabras de la consagración. Pero la hostia está ahí fija, que es pancito, pero ahí está vivo todo Jesús, pero está ahí. Y cuando le ponemos en el sagrario para la adoración, ahí está. Y puede ser un sagrario o un extensorio de oro, pero Él no quiere quedarse ahí, porque la hostia no le dice nada. Nosotros sí nos ha dado, como repito, ojos, oídos, boca, nariz, manos, pies, trabajos, tantas cosas que se pueden hacer con Jesús y en cada acto decirle, Jesús, te amo. La hostia no le dice, te amo. Yo sí le puedo decir, Jesús, te amo. Ven, divina voluntad, apaga esta luz. Jesús, te amo, ven, divina voluntad, prende esta luz. Entonces, como este acto se diviniza y abarca todas las obras, ad intra y ad extra, se le da el gozo y la glorificación que un Dios se merece en cada acto, no se diga en la Santa Eucaristía. Entonces, por eso digo, a la luz de la divina voluntad ya tenemos un milagro vivo, que es vivir el divino querer. Y no esperar inclusive el milagro que está anunciado en Garabandal, porque ahí pues se va a dar para muchas almas que no conocen la divina voluntad. Y como dice ahí, inclusive se verá una señal permanente ahí en Garabandal, en los pinos, y los que vayan allá serán curados. Es una promesa de la Virgencita, pero humanamente hablando, no todos tenemos posibilidades de irnos a Garabandal. Cuesta ahora con esta pandemia, qué difícil. ¿Habrá una señal permanente? Sí, si vives la divina voluntad, ya una luz está ahí, una señal permanente, viviendo el divino querer. Y no hace falta ni viajar, porque Cristo está en ti. Como me pasó a mí, no sé si ya les conté un testimonio, que yo cuando conocí estas verdades en mi ignorancia del Evangelio, de las apariciones de la Virgen, me fui con mi cámara a hacer un libro
Me ausenté de mi hogar 3 meses y me fui por Europa, por América Latina, recorriendo países, buscando apariciones de la Virgen, entrevistando a los videntes. Y hice un libro grueso que se agotó. Era mi experiencia de lo que yo buscaba después de todo lo que viví. Y cuando se apareció la Virgen en Ibarra, y fui testigo con mi esposa y después miles de gente que le vieron a la Virgencita en la copa de un árbol, me fui con esa cámara buscando apariciones. Y cuando regresé al Ecuador, una mujer que nunca lo había visto ni en misa, como decimos, pero en la misa que estaba yo en la iglesia de Fátima, cuando vivía todavía el padre Fernando Rea, siempre me sentaba en la primera banca, y se acerca una señora y me dice: ¿usted es el señor Fausto? No. Sí, le digo, ¿en qué le puedo servir? No, pues anoche me habló el señor, había sido una vidente. ¿Y qué pasa? Le digo. No, pues me dijo que le diga a usted que usted sabe venir a misa de 7 aquí a Fátima, está en la primera banca, vengo acá y por eso vengo con la seguridad de decir lo que me dijo Jesús anoche. ¿Y qué le dijo? Que él está cansado de seguirme por todo el mundo, porque él está en usted. Mire, y eso no es solamente que me dice a mí, dice a todo el mundo, él está en nosotros. Pero tenemos que quitarnos todo ese velo que no nos permite y abrir nuestro corazón para tener la presencia real de él, viviendo el divino querer. Entonces esa es la luz permanente, que no hace falta como yo, como loco. Me fui también a Garabandal, estuve ahí. Ahí conocí, claro que fueron experiencias maravillosas que fueron cambiando mi vida. Pero ahora que hemos llegado al culmen de la revelación, que es la divina voluntad como vida, entonces no hace falta. Estoy aquí encerradito en la pandemia, pero feliz con Cristo, tratando de evangelizar con Él. Entonces ese es el gran milagro. Y el castigo, pues ya por último, es lo que las niñas también vieron, castigo horroroso. Ahí en Garabandal lo hizo ver la Virgencita, lo que iba a ser el castigo. Y a cuántos instrumentos lo ha dicho, y lo mismo habla en la Biblia, ¿no? La gran tribulación. Porque, hermanos y hermanas, si bien es cierto que Jesús es misericordia, que es un atributo inmenso, infinito que tiene, pero también tiene otro atributo infinito, divino y eterno, que es su justicia. Él no puede seguir tolerando tanto pecado, tanta injusticia, tanta ofensa al mismo Dios como nunca, porque antes se ofendía al hombre, a la mujer, al prójimo, ahora es a Él, se burlan de Él. ¿Cuántos sacrilegios? ¿Cuántos? Aquí mismo en Quito, en una iglesia aquí de los carmelitas, una endemoniada fue a botar estiércol al Santísimo, una cosa que debíamos estar de rodillas mucho tiempo haciendo actos de reparación. Por eso la importancia de las horas de la pasión. Con Jesús se puede hacer reparar estos actos tremendos y horrorosos. Esa otra experiencia dolorosa que hemos visto en esas noticias de ese sacerdote en Estados Unidos, en pleno templo, ofendiéndole al Señor, con pecados que ni los puedo siquiera contar porque me da vergüenza. La destrucción de imágenes, incendio de iglesias, ese vocabulario soez, cuando yo me iba a las apariciones,
de la Virgen en el Escorial. Y no daba con el sitio. Fui con mi mochila y mi cámara y preguntaba, ¿dónde es el lugar de las apariciones de la Virgen del Escorial, que está en las afueras de Madrid? Y unos españoles ahí en la esquina, con unas palabrotas contra Dios y contra la Virgen, unas blasfemias. Eso es lo que ahora se está realizando, las ofensas ya directas contra Dios. Y eso es intolerable. Es la idolatría. La idolatría, otro pecado, que eso es una ofensa gravísima a Dios, como cuando los israelitas adoraban a ídolos falsos. La experiencia que tuvo Moisés cuando bajó con las tablas de la ley y estaban ahí el pueblo israelita adorando un becerro de oro. Eso intolerable para el Señor. Y aquí también, ¿cuántos pecados de idolatría? Esos que fueron a una iglesia cercana al Vaticano, con la Pachamama. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Ahí, en la nave central, donde está al frente el Santísimo, haciendo actos de idolatría a una imagen de una india semidesnuda. Mejor ni les cuento lo que pasó ahí. Todo eso es una ofensa a Dios. Pero bueno, en divina voluntad hemos hecho ese acto de reparación para que el Señor tenga misericordia. Pero va a haber un basta. Un basta que también no solamente debe venir del Señor, sino también que nosotros debemos colaborar, no deseando el mal, no, sino haciendo actos de reparación para que por lo menos se amengue el castigo o se acorte el castigo. Y lo dice la Biblia, para que muchos de mis elegidos no se pierdan, acortaré el tiempo. Pero es necesario la colaboración del hombre también, con su entrega a Dios, con su reparación, porque se le ha ofendido a Dios, hermanos. Ahí está en el Apocalipsis, la gran tribulación, el libro del profeta Daniel. Está ya profetizado. Entonces, ¿qué nos espera? Pues vivir la divina voluntad, simplemente, para que no caigamos en la desesperación, porque va a ser terrible, va a ser terrible. Ya el Señor mismo nos ha advertido. Esto de la pandemia ya les he dicho en otro video, anunció a través de los escritos de Luisa que iba a haber una pandemia en la casi totalidad de los países. E Italia no iba a ser la excepción, decía Luisa. Y miren lo que dice aquí, el 6 de junio de 1935, volumen 33, respecto al castigo. Hija mía, ánimo, todo servirá para el triunfo de mi voluntad. Si golpeo es porque quiero sanar. Esto también está en el libro de Job. Mi amor es tanto que cuando no puedo vencer por vía de amor y de gracias, trato de vencer por vía de terror y de espanto. La debilidad humana es tanta que muchas veces no cuida mis gracias, se hace la sorda a mis voces, se ríe de mi amor. Pero basta tocarle la piel, quitarle las cosas necesarias para la vida natural,
que abaja su altanería, se siente tan humillada que se hace un harapo. Yo hago lo que quiero, sobre todo si no tiene una voluntad pérfida y obstinada, basta un castigo, verse a la orilla del sepulcro, para que regresen a mis brazos. Tú debes saber que amo siempre a mis hijos, a mis amadas criaturas. Me desviviría por no verlas golpeadas, tanto que en los tiempos funestos que vendrán, los he puesto a todos en las manos de mi mamá celestial. A ella los he confiado, para que me los tenga seguros bajo su manto. Le daré a todos aquellos que ella quiera. La misma muerte no tendrá poder sobre aquellos que estarán en custodia de mi mamá. Ni la misma muerte en esa purificación. Porque nuestra madre nos protegerá, como ahora nos está protegiendo en esta pandemia, que también es un virus asesino que ha causado miles de muertos en el mundo. Entonces, queridos hermanos y hermanas, seamos sensatos, oigamos lo que nos pide el Señor, que es necesario que nos golpee la piel, que nos toque la piel para reaccionar. No seamos necios, porque por la falta de madurez, inclusive, cuando viene una desgracia como la que estamos viviendo de enfermedades y de la crisis económica, la gente todavía reacciona peor, blasfema contra Dios y ataca al prójimo, se hace hostil al prójimo. Por eso tenemos que vivir la divina voluntad. ¿Para qué? Uniéndonos a Cristo, Jesús vaya con su palabra dando luz a esta gente que vive en tinieblas y se convierta al Señor y deje sus modos humanos pecaminosos y vuelva a una nueva vida con la luz de Cristo, haciendo su voluntad. Entonces sí, estaremos dispuestos a pasar todo lo que se aproxima, pero sobre todo confiemos en lo que nos dice Jesús, que ha encargado a nuestra madre, a nuestra mamita, que escuchen los evangélicos esto, los hermanos separados. Tenemos a una madre quien ha sido delegada por Jesús para protegernos en estos días que estamos viviendo y que vendrán y serán peores. Ella misma nos dice en otro mensaje que ella vendrá a marcarnos con la señal de la cruz de su Hijo. Irá tocando la frente y marcándonos para que pase de largo el demonio, porque este también es el causante de todo mal. Y Dios permite, sí, para que el mismo demonio sea su arma, digamos, para esta purificación. Pero teniendo a la Virgen María y esa marca que nos va a poner de la cruz de su Hijo, el demonio pasará de largo, como ya sucedió ahí con el faraón, cuando vino el ángel exterminador y acabó hasta con los primogénitos del faraón, el primogénito del faraón y los primogénitos de las familias. Pasó de largo cuando vio en las jambas de las puertas de los israelitas que habían puesto esa señal con la sangre del cordero, una señal ahí para que pase de largo. Así va a ser cuando nos marque la Virgen. Qué mejor que nos marque con la sangre de Cristo, el verdadero cordero que quita el pecado, y pasará el demonio de largo. Queridos hermanos y hermanas, les agradecemos nuevamente por su atención
y que Dios les bendiga. Hasta pronto, si Dios lo permite.